6 de septiembre, Beato Vicente de Áquila, converso de la Orden de Hermanos Menores, hacia 1430-1504. El Beato Vicente nació hacia el año 1430 en Áquila, ciudad que por aquel tiempo formaba parte del reino de Nápoles. Sus padres habitaban el barrio llamado Poggio o Cerro Santa María, encantador Edén coronado de verdura y refrescado por manantiales abundantes, cuyas aguas se despeñan por continuadas cascadas hasta el río materno. Aquel maravilloso rincón, testigo de los primeros años del niño Vicente, fuelo también de sus grandes virtudes, noblemente favorecidas por el cuidado de sus padres y estimuladas por el ambiente religioso en que se crió. Su alma, predestinada a gloriosa santidad, encontró desde el primer instante el clima necesario, clima que supo aprovechar con generoso corazón. La casa paterna era contigua al monasterio cisterciense de Nuestra Señora del Refugio. No obstante, cuando determinó entrar en la religión, no se dirigió a los hijos de San Bernardo, sino a los de San Francisco. La extraordinaria popularidad de San Bernardino de Siena, fallecido hacía pocos años, en 20 de mayo de 1444, su tumba cada día más gloriosa, podían explicarnos, aún prescindiendo de los llamamientos de la gracia, las preferencias de Vicente por la orden franciscana. El incansable predicador sienés, cuyo celo no detenía la edad ni los achaques, se había presentado, en efecto, en mayo de 1444, en el reino de Nápoles, con deseo de sembrar también allí la semilla evangélica, pero al llegar a 7 millas de Áquila, le traicionaron las fuerzas. Lograron sus compañeros que se dejase colocar en una camilla y en esta forma le llevaron, triste y dolorido, dice la antigua crónica, a la ciudad. Albergado en el monasterio de los hermanos menores conventuales, pronto vio Bernardino que se le acercaba su última hora, a pesar de los solícitos cuidados de los hermanos y de los más hábiles médicos mandados por los magistrados. Incapaz de expresarse de palabra, manifestó por señas su deseo de que se le tendiese en el suelo de su celda, y en esta humilde postura, con los brazos cruzados, los ojos elevados al cielo, el semblante risueño, entregó apaciblemente en manos de Dios su santa alma a los 20 de mayo. Áquila no dejó escapar el tesoro que acababa de confiarle la providencia. Se quedó con el venerado cuerpo a despecho de las instancias de los diputados sienenses, que secretamente habían hecho preparativos para llevarlo a su patria. Las exequias de Bernardino se celebraron con tanta solemnidad, dice un testigo, que nunca rey ni reina las tuvo semejantes. Insignes milagros se realizaron alrededor del féretro. Vicente, que a la sazón tenía unos 14 años, conservaría de ellos un recuerdo imperecedero. En el convento de San Julián. El convento de San Julián, en que se presentó, lo había fundado en 1415 el beato Juan de Struncone, comisario general de los hermanos menores observantes de Italia. Edificantes recuerdos iban unidos a la fundación de este monasterio. Habíanlo levantado los religiosos con sus propias manos. Ellos habían labrado las toscas mesas y bancos que constituían, casi por completo, el ajuar, buena parte del cual, en consideración a la memoria de Vicente de Áquila, se ha conservado con religioso cuidado. El convento, proyectado según el severo plan de las primeras casas de la orden, era de condiciones sumamente modestas. Lo formaban unas cabañas pegadas a la falda de la montaña, sin luz apenas y parecidas a ermitas. Cabría preguntar
¿Cómo el refugio tan reducido pudo reunirse en el año 1452, en tiempos de Vicente, un capítulo general de 1500 hermanos menores, si no se supiera que estas solemnes sesiones se celebraban las más veces al aire libre o debajo de improvisadas tiendas de campaña, donde la milicia franciscana iba a organizarse para los santos combates? Mortificación, el hermano limosnero. Aunque educado en su casa con mucho esmero, había seguido las letras, caso raro en aquellos tiempos aún entre los hijos de familia noble. Vicente quiso por humildad permanecer hermano lego. Sus biógrafos señalan como una de las características de su santidad el espíritu de mortificación. Tanta era su austeridad que ni siquiera llevaba las sandalias permitidas a los descalzos. Su hábito de color pardo, que aún hoy día puede verse, era el más pesado y vasto de todos. No se lo quitaba de día ni de noche. Además, llevaba cilicio y se infligía frecuentes y crueles flagelaciones. Su alimento se reducía a pan y agua con algunas hierbas crudas y, si a veces se le obligaba por obediencia a comer como la comunidad, hallaba no obstante medio de mortificarse, tomando solo una parte de su porción y agregándole polvo o sustancias amargas. Preferían los trabajos humildes, ayudaba a los hermanos en sus faenas domésticas y componía sus sandalias, pues, para ser más útil, había aprendido el oficio de zapatero. Otras veces se dedicaba a las labores del campo y, en los ratos de descanso, retirábase en la fragosidad de la roca a unos 100 pasos del convento para entregarse a la oración. Más adelante se le encargó el oficio de limosnero, en que indudablemente hallaba Vicente múltiples ocasiones de sacrificio, dada su afición a la soledad y a la vida oculta. Su principal preocupación en las diarias caminatas, añaden los cronistas, fue siempre el bien de las almas. En los demás conventos a donde más adelante fue enviado, Città, Sant'Angelo, Francavilla y Sulmona, continuó Vicente en el cargo de limosnero. Pasó, pues, la mayor parte de su vida de una puerta a otra, pidiendo limosna para sus hermanos, mendigando por obediencia, lo cual no fue obstáculo para que poseyera en el más alto grado la estima y confianza de los príncipes de la Casa de Aragón, soberanos de Nápoles. Predicciones varias. Durante el período tan revuelto para los estados del sur de Italia, que transcurrió desde el año 1458 al 1500, varios competidores aspiraban al reino de Nápoles. La ciudad de Áquila, más que otras, sufrió las consecuencias de esas vicisitudes políticas, pasando sucesivamente al poder de la Casa de Anjou, de la de Aragón y del Papa, y mudando de dueño varias veces en el espacio de unos 40 años. Fray Vicente, muy sensible a los innumerables males que aquejaban a sus paisanos, abrumados de impuestos, diezmados por la guerra, afligidos por el hambre y la peste, menudeaban las súplicas y penitencias en los momentos de crisis y pasaban noches enteras en oración. Parecía como que quisiera cargar sobre sí toda la responsabilidad de aquel desequilibrio social y trataba de conquistar con el mérito de sus acciones la benevolencia y las misericordias del cielo. A Fernando I, duque de Calabria y rey de Nápoles, que fue a consultarle antes de emprender una expedición contra las tropas pontificias, predíjole un desastre. A pesar de esta advertencia, el príncipe inició la campaña y salió, en efecto, vencido. No fue esta la única circunstancia en que el humilde lego pareció favorecido con el don de leer en el porvenir.
La historia conserva el texto de una de sus predicciones. Con mucha anticipación anunció al hijo del rey de Nápoles, Alfonso, duque de Calabria, que un rey de Francia, Carlos VIII, conquistaría su reino. Señaló al mismo tiempo los males que iban a descargar sobre la Iglesia. He aquí el texto cuyos términos, algún tanto apocalípticos, requieren una explicación. Del conjunto se desprende una predicción bastante clara y concluyente. Cuando oigáis mugir el buey en la Iglesia de Dios, en las armas del Papa Alejandro VI, designado aquí, figuraba un buey. Entonces principiarán las desgracias. Cuando veáis tres símbolos reunidos, el buey, el águila y la serpiente, alianza del Papa Alejandro VI, del emperador de Alemania Maximiliano I, entre cuyos blasones figuraba un águila, y de Ludovico Sforza, llamado el Moro, quien por ser sucesor de los Visconti en el Ducado de Milán, había dejado impresa en todas partes la serpiente de su escudo. Entonces vendrá del lado de Occidente un rey, Carlos VIII, llamado por Ludovico Sforza, y que había de invadir a Italia en 1474. Asolará el reino de Nápoles y, recogido el botín, volverá a su país, 1475. El destierro de César Borja y de Ludovico Sforza, vencidos por el rey Luis XII, va insinuado en las líneas siguientes. Habrá cisma en la Iglesia de Dios, dos pontífices, el uno elegido legítimamente, el otro cismático, alusión posible a la infame parodia que quiso hacer de Lutero un antipapa cuando en 1527 los luteranos, con ayuda de los imperiales, saquearon a Roma. El verdadero papa se verá obligado a desterrarse. Clemente VII tuvo que huir a Orvieto. La violencia se ensañará contra la Iglesia de Dios. 3 ejércitos muy poderosos entrarán al mismo tiempo en Italia, uno procedente del este, otro del oeste, el tercero del norte. Se reunirán y habrá mucha sangre derramada. Después se realizará en la ciudad eterna una reforma que alcanzará a los clérigos, reforma de la disciplina eclesiástica preparada por el Concilio de Trento, y los maometanos serán detenidos en su marcha. Fueron, en efecto, vencidos en Lepanto en 1571 durante el pontificado de Pío V. Milagros. Regreso a Áquila. En vida hizo Vicente varios milagros. En Áquila devolvió el habla a un mudo. En otra ciudad curó a un niño que por tener las piernas disformes no podía andar, y en Sant'Angelo le debieron la perfecta curación de parecida enfermedad 3 personas. Pero el prodigio más admirable atribuido al poder de sus oraciones fue la resurrección del obispo de Sulmona, Bartolomé de la Scala, de la Orden de Predicadores. Si hemos de dar crédito a los historiadores de Áquila, contemporáneos del siervo de Dios, el obispo, a pesar de las oraciones del clero para implorar su curación, había sucumbido de resueltas de graves dolencias. Vicente, que gozaba de la estima particular del prelado y había recibido de él numerosas muestras de benevolencia, en cuanto se enteró de la noticia, pidió autorización para ir a rezar junto al cadáver. De súbito, como por inspiración de lo alto, llamó por 3 veces seguidas a su ilustre amigo, cuyos ojos se abrieron por fin, a la vez que iba entrando poco a poco la vida por todo el cuerpo. La curación no fue repentina, pero decreció el mal tan rápidamente que, a los 15 días, el 29 de junio de 1491, fiesta de San Pedro, el que todos creían eliminado para siempre del mundo de los vivos, iba en persona al convento de los franciscanos a dar gracias a su Salvador.
Conviene añadir que murió, y esta vez para siempre, a los pocos días, en lo cual se fundaron algunos cronistas para decir, con razón o sin ella, que dicho prelado había necesitado un plazo de 22 días para arrepentirse y reconciliarse con Dios antes de arrostrar el tremendo juicio. Sea lo que fuere, el milagro tuvo grande repercusión en los Abruzos, y las visitas afluyeron al convento de San Nicolás de Sulmona, residencia en aquel tiempo del traumaturgo. Le llevaban enfermos para que rogase por ellos y alcanzaban su curación. Esta popularidad llegó a asustar a Vicente, quien, deseoso de la soledad, solicitó de sus superiores permiso para volver a su modesto oratorio de San Julián de Áquila, en donde esperaba terminar su vida religiosa del modo que la había comenzado, en el retiro y la humildad. Apenas de regreso, tuvo que presenciar discordias civiles y grandes disensiones políticas. Acababa de ser desterrado el obispo Juan Bautista Galliofi. En tan graves circunstancias juzgó Vicente que era deber suyo el dirigir a los primeros magistrados, constándole que aceptarían sus consejos, algunas palabras llenas de fe. Lo hizo en términos que muestran su profunda piedad. Señor gobernador, señores, el cariño que profeso a vuestra ciudad me inspira estas pocas líneas. Acabáis de perder al padre de vuestras almas. Por tanto, habéis de ser ahora para vuestros súbditos pastores a la vez espirituales y temporales. Estáis pasando crueles pruebas y las teméis más terribles aún. Ved si no suceden por causa de vuestras culpas y enmendaos. Dios envió a Jonás a Nínive, a la que quería aniquilar por sus pecados, y revocó la sentencia tan pronto como dicha ciudad se arrepintió. ¿No es propio de Dios el ser siempre misericordioso? Cesemos de pecar y cesarán los azotes. En la ciudad, en Colemaggio y en otros puntos tenéis religiosos. Pedidles procesiones de penitencia, misas en honor de la Santísima Virgen y de nuestros santos patronos. Pedid oraciones a las hijas de Santa Clara. Tengo confianza de que, por estos medios, la infinita misericordia de Dios pondrá fin a estas calamidades. Si me postrara ante el Rey para solicitar un favor y al mismo tiempo le diese disgustos con mi proceder, me echaría de su presencia. Así vosotros, por amor de Dios, dejad de blasfemar, si queréis ser escuchados. De aquí proceden todos vuestros males. Termino suplicándoos otra vez os hagáis dignos del cargo que se os ha impuesto. Vuestro hermano en nuestro Señor, Fray Vicente. El que con tanta nobleza hablaba era entonces un anciano estimado y venerado de todos, con fama de santo, adornado con el brillo de los milagros. No es de extrañar, pues, que fuera escuchada su palabra. No dependió de él el que no volviera el obispo a Áquila. El infortunado pontífice pereció asesinado por los facciosos en la misma ciudad de Roma, en casa del cardenal de la Rovere, el futuro Papa Julio II, el 23 de febrero de 1493. Última conquista. Muerte del Beato. Un día que andaba por la ciudad de Lúcoli pidiendo limosna, el cansancio le obligó a detenerse en una familia amiga. Allí topó con una niña, Mattía Ciccarelli, que debía ser gloria de la orden agustina. Vicente, que para la dirección de algunas almas había recibido de Dios luces extraordinarias, reconoció en esta muchachita un alma selecta, y sus consejos le encaminaron resueltamente en las vías de la santidad. Le infundió aversión para las vanidades mundanas y gusto para las penitencias más heroicas, de las cuales daba él ejemplo. A instigación suya,
Matías rezó directamente toda la vida el oficio de la Santísima Virgen y el de difuntos. Después que hubo así afirmado sus primeros pasos, no cesó de sostenerla y animarla hasta conducirla al umbral del claustro. El 7 de agosto de 1504, hacia el anochecer, Matías, que todavía no había dejado el mundo, vio desde la ventana de la casa que seguía habitando en Lúcoli el bosque inmediato al convento de San Julián completamente iluminado y al alma de su santo consejero subiendo al cielo acompañada por magnífica corte. Supo el día siguiente que en aquella misma hora había exhalado el postrer aliento. Esta revelación la llenó de alegría y la confirmó en la convicción de que su guía era verdaderamente un santo. Dócil a sus consejos, no difirió su entrada en el monasterio agustino de Santa Lucía, en Áquila, y en él tomó el velo con el nombre de Sor Cristina. En dicho monasterio se venera el 12 de febrero a la beata Cristina de Lúcoli. Reliquias y culto. Los restos del piadoso hermano Lego se habían enterrado en la sepultura común de los hermanos menores. 14 años después fueron exhumados por circunstancia fortuita, tal vez para depositarlos en la nueva iglesia de San Julián que se inauguraba. Se reparó entonces en el perfume que exhalaba el féretro de Fray Vicente y la perfecta conservación de su cuerpo. Los vestidos que le cubrían se caían a pedazos y se deshacían en polvo, siendo así que la carne del siervo de Dios conservaba toda su blancura y consistencia. Este concurso de hechos movió a sus hermanos en religión a depositar el cuerpo de Vicente en un arca de nogal y vidrio y trasladarlo al lugar honroso. Desde entonces empezó a brillar con milagros de que dan fe, donaciones e inscripciones votivas. Después de más de un siglo, en 1634, seguía tan manifiesta como antes la conservación del cuerpo. De entonces data su colocación o reposición en una capilla situada a la entrada de la iglesia conventual con esta inscripción: D.O.M. En el pontificado del Papa Urbano VIII, reinado del rey católico Felipe IV y gobierno del virrey de Nápoles, excelentísimo señor don Manuel de Fonseca y Zúñiga, conde de Monterrey y Fuentes. Cuerpo del beato Vicente de Áquila, después de 130 años, permanecido íntegro y sin corrupción desde mucho tiempo encerrado en un arca de vidrio y luego depositado en lugar más eminente, y desde tiempo inmemorial objeto de la mayor veneración y devoción. El ilustrísimo y reverendísimo don Gaspar de Galloso, obispo de Áquila y consejero real, muy adicto a la orden seráfica y padre misericordiosísimo de los pobres hermanitos reformados de este convento, cuidó, movido por piedad y devoción particular, de asegurar su conservación de modo más honroso y seguro, y, mediante piadosas y liberales limosnas, dio a la tumba y capilla un aspecto más decente y hermoso, volviéndolos así más venerables, en el año del Señor 1634. Más recientemente, en 1868, 2 médicos fueron comisionados por la autoridad eclesiástica para reconocer la continuidad del prodigio de la conservación del cuerpo de Fray Vicente. En el lugar en que se le había depositado primitivamente, otra inscripción en italiano decía: «En este sepulcro descansa el cuerpo del beato Vicente de Áquila, que pasó a mejor vida el 7 de agosto de 1504. En esta fecha del 7 de agosto hacen mención del beato Vicente de Áquila las Acta Sanctorum. En cambio, los hermanos menores observantes, que eran los únicos que, al fin del siglo XIX,
celebraban la fiesta de este siervo de Dios, lo hacían el día 6 de septiembre. En el convento de San Julián, generosamente devuelto a los hermanos menores por el duque Francisco Rivera, noble de Áquila, brillaba en aquella misma época uno de los más florecientes escolasticados de la Orden de Hermanos Menores. En el mes de agosto de 1904, celebróse solemnemente el 4º centenario de la muerte del beato Vicente de Áquila. Con tal ocasión, verificóse la traslación de sus reliquias desde el convento de San Julián a la iglesia metropolitana, en la que quedó expuesto 3 días a la veneración pública.